Entonces vamos a ir al texto bíblico, es en Lucas 4. Si usted tiene Biblia, y si no tiene Biblia, escuchen lo que dice esta lectura. Lucas 4, ahí lo tenemos, en el 31 y 32. Vamos a leer solamente esos dos versículos. Vamos a intentar que sean captados, que sean entendidos el tema que traemos, ¿verdad? Bueno, si usted gusta ponerse en pie, hágalo. Dice la palabra: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. La enseñanza, doctrina, la enseñanza. Se asombraban, se admiraban de lo que era la enseñanza. Pues yo siento que cada uno de nosotros necesitamos conectarnos con la enseñanza, hermano, porque nos pueden distraer muchas cosas que no tienen que ver con el objetivo que se persigue. Puedo no sentirme bien, la silla no me gusta, el lugar no me gusta, estoy pensando en algo. Esas son cosas muy superficiales. La doctrina es, bueno, porque le voy a decir, las hermanas decían del Espíritu. Las palabras que yo les hablo de Jesús son Espíritu y son vida. Entonces yo debo de entender esto. Entonces vamos orándole a Dios para que Dios haga ahí en su lugar, donde usted esté, donde está su corazón, Dios toque, Dios unja, Dios obre. Yo no sé en qué dimensión, pero nosotros le vamos a permitir. Él es el especialista. Oye, pues haz lo que se tiene que hacer. Vamos a hablar de la doctrina de Cristo. Vamos a hablar de este tema porque, pues, yo si le preguntara a los hermanos, a los hermanos, defínanos qué es doctrina, pues no creo que puedan hacer una definición muy amplia o algo, ¿no? Pues a lo mejor. Y es tan importante, hermanos, lo voy a decir como lo consigo. Es una expresión mía. Es como el molde donde se vierte un líquido para formar una figura. La doctrina de Cristo es para formar hombres y mujeres capaces de vivir conforme esa doctrina y que habrán de ir con Cristo a la eternidad. Fíjense muy bien. Yo debo de concebir la esencia del propósito de Cristo, que vino a hacer un trabajo conmigo, vino a hacer un trabajo con usted, vino a hacer un trabajo en el mundo. Entonces, hay muchas voces que dicen: es que Dios te quiere como eres. No, pues sí, Dios te ama, pero no quiere decir que te vayas a ir así porque Dios te amó. No, es que Dios te quiere transformar.
y se va a llevar al transformado, porque Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hizo acepción de personas. Dios amó al mundo. Pero el que no viva, como por eso dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que no creyere, pues será condenado, aunque Dios lo haya amado, le haya puesto la salvación frente a él. Pero él decidió perderse y se va a perder. O no salvarse y no se va a salvar. Entonces, no nos quedemos en eso, en que Dios me ama así como soy. Dios quiere trabajar tu vida. Por eso te está llamando. Y por amor lo está haciendo, no porque somos buenazos, sino porque Él nos ama. Pero en el mensaje tenemos que entender que la doctrina es aquello que nos va a formar. Y vamos a desarrollar, esa es una introducción pequeña nomás para decirles, hermanos, es que es importante que entendamos el propósito que tiene la doctrina. En esta enseñanza voy a poner 3 cosas. Primero, ¿qué es doctrina? Ahí vamos a trabajar un poquito. La idea es que usted entienda qué es doctrina, que yo entienda qué es doctrina, me quede con esa idea concebida. Y lo segundo, ¿de dónde es la doctrina? ¿De dónde proviene la doctrina? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando o voy a aceptar como doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿De dónde viene? Y lo tercero es ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es el objetivo de la doctrina de Dios en mí? Tal vez allí hubiera un cuarto, pero no vamos a desarrollar mucho, sino que vamos a meter el final en la aplicación. La aplicación tiene que ver donde se distorsiona la doctrina, donde la han distorsionado mucho la doctrina. Y Pablo le encargó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es una cosa bien importante. ¿Por qué? Porque en otras palabras, dice otra versión: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. ¿Por qué? Es decirle al hermano Oscar: ten cuidado de lo que siembras, porque hay muchas clases de semillas y hay unas que dejan mucha remuneración, pero son muy peligrosas y están prohibidas. Hazte cargo de tu terreno y de lo que le siembras, porque tú eres responsable. ¿Verdad? Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque puedes estar enseñando cosas tergiversadas y ese es un veneno terrible. Lo iba a dejar para el final, hermano, pero quiero comenzar diciéndole algo. La intención del enemigo es que el creyente tergiverse o tuerza la doctrina, que no vea como un elemento de vida, un elemento que en el propósito de Dios se mandó a esta tierra con la finalidad de que convirtiera almas para Él. Pero el enemigo quiere lo contrario y por eso lucha contra la iglesia. Entonces, pues lo que le quería comentar es que, voy a decir, Estados Unidos le quitó en guerras a México
más de la mitad del territorio que México tenía en aquel entonces. Fue en 1840 más o menos. Le quitó en guerras, lo despojó de más de la mitad del territorio. Entonces surgió un presidente en Estados Unidos que dijo: lo que queda de México, no necesitamos las armas, ya no necesitamos pelear para conquistarlo. ¿Ah, no? No, lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a crear universidades en Estados Unidos y vamos a invitar a México a que sus jóvenes se vengan a estudiar aquí, y aquí los vamos a adoctrinar, aquí les vamos a sembrar lo que nosotros queremos, y ellos van a querer ser presidentes, y cuando sean presidentes ellos nos van a entregar la riqueza de México. ¿Por qué digo eso? No porque yo sea fan de eso, sino porque Satanás no tiene que luchar ya contra la iglesia de una manera literal, bueno, aunque sí lo hace, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Roma perseguía a la iglesia y los cristianos se tenían que meter en la tierra, cambió de estrategia, porque no iba a acabar con el cristianismo. Entonces, la idea es educar a personas con una doctrina o de una manera que tergiversen la doctrina, que tuerzan la doctrina de Cristo. Van a ser teólogos, van a ser personas de peso en la iglesia y van a desviar al pueblo. ¿Sí? Entonces, el peligro, yo les hablo de delito a todos los que me van a ver. El peligro no está fuera de la iglesia. El peligro de perderse, el peligro de volverse tibio, va a surgir de adentro, de los liderazgos de la iglesia. Por eso nosotros venimos a aprender, tenemos que saber qué es la doctrina. Y yo les he hablado, si usted sabe qué es constitución de nuestro México, usted sabrá las ideas que están violando el espíritu de la Constitución. Pero si usted conoce lo que es palabra de Dios, doctrina de Cristo, usted se va a hacer capaz de desarrollar una visibilidad, de desarrollar un tacto especial. ¿Para qué? Para saber cuándo un predicador está violando la esencia del mensaje de Jesucristo. ¿Vas a ver? Jesús dijo: conocerán si mi doctrina es mía o es del que me envió. Aquellos creyentes van a conocer, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a saber, yo lo he dicho, hermanos, el niño recién nacido, que se alimenta del pecho de su madre, conoce el olor de su madre, sabe quién es su madre, no tiene un cerebro, no tiene un razonamiento desarrollado, pero conoce el olor de su madre, y cuando lo agarra otro está con los ojitos, porque el olor, la tercidad, el modo de agarrar. Pero nosotros, si no sabemos, si hemos perdido cómo debe identificar un cristiano las artimañas del error, si ya no tenemos fronteras, si el cristiano ya se revuelve con el mundo y hace lo que el mundo quiere, está en los quehaceres del mundo y en los negocios del Padre, ¿qué? No está, no, ya se ha hecho insensible. Nosotros debemos de ser llamados de Dios para ser sensibles a su voz,
podamos desarrollar una vida en ese llamado. Entonces, veamos, hermanos, lo que he dicho es para que lo vaya relacionando con la doctrina. Mire, primeramente vamos a ver qué es doctrina. La definición de doctrina es un sistema compuesto de creencias, principios, enseñanzas que relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto. Es un conjunto de creencias, de principios, de enseñanzas que relacionadas entre sí forman un sistema que se emplea para un objeto. A ver, vamos a clarificar un poquito. El movimiento Morena, que es el más grande, es una corriente política, y todas las ideas están concentradas en ese sistema. Entonces, todo ese conjunto de personas es porque son movidos por el sistema, es porque son controlados por el sistema. El ejército, como doctrina, ellos tienen que seguir estrategias, tienen que seguir todo un entrenamiento, una capacitación, tácticas. ¿Para qué? Para lograr el objeto de la misión, para que esa misión pueda llevarse a cabo a través de cómo fueron formados y conducidos a eso. La doctrina de Cristo vino con un propósito desde los cielos. No es una doctrina de hombres. Por eso el Señor Jesús enseñaba con autoridad. Por eso el Señor Jesús no se parecía a los predicadores de aquellos tiempos. Dice que la gente se admiraba, estaba atónita, estaba revolucionada en su manera de pensar, porque dice: ¿quién es este que enseña con esa autoridad? Y cuando él llegaba a la barca donde estaban los discípulos estaban en medio de aquella mar de Galilea y estaban siendo azotados por un viento fuertísimo. Entonces Jesús llegó a la barca y clamó al viento y le dijo a la mar: calla, enmudece. Y todo, dice que se hizo un silencio y cayeron de rodillas y le adoraron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, tenemos que entrar en esa realidad. Yo no estoy oyendo, no estoy aquí para escuchar un tema filosófico. No estoy aquí para escuchar estrategias humanas. Yo estoy aquí para que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, para que el Espíritu Santo me revele el mover de Dios, para yo recibir, ser llenos de esa palabra que vino del trono celestial, de esa palabra que salió de la boca de Dios, para venir a buscarme, para venir a decirme: Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Y yo soy más grande, decía la hermana, yo soy más grande que tu problema. Yo no soy como el mundo, yo soy infinitamente superior. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Por qué? Porque como está de alto el cielo de la tierra, así
más altos que los tuyos, mis caminos más grandes, más altos que los tuyos. Entonces, ¿qué venimos a hacer? A tener un contacto, a tener un encuentro con el Dios de la vida, a sacudirme de ese mundo que me ha aturdido, de esas prácticas de pecado que me han envenenado, y volver a mi Padre, volver a la vida, volver a la restauración que Él quiere sobre la humanidad. Hermanos, entonces, vamos a ver la doctrina. ¿De dónde proviene esa doctrina? Fíjese lo que dice la Biblia, porque usted puede escuchar muchas enseñanzas, muchas prédicas, muchas noticias, y todas esas noticias tienen un efecto en usted y en mí. Si es de enfermedad, ahí estamos de dolor de cabeza. Si es de política, pues ahí estamos bien agitados. Si es de violencia, igual. Sí, pero las noticias nos llegan de acá y nos bombardean. Pero la noticia que viene de Dios viene para resolver todos los problemas. La noticia que viene de Dios es para tocar el alma, el espíritu. Es para tratar en lo profundo. Y no tiene un efecto simplemente de este momento, sino que tiene un efecto para vida eterna. Ellas se mirarán aún más allá de la muerte. Oh Dios eterno, eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando. Eso es lo que nosotros tenemos que andar buscando. Esa mano protectora, esa mano redentora, ese Dios de poder que me va a sacar del foso de la desesperación, del lago ceregoso, que va a poner mis pies en alto, me va a poner los pies en firme y me va a enseñar su cántico. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es? Ya dijimos lo que es doctrina. La doctrina cristiana son las enseñanzas de Jesús. Grábese esto, hermano. La doctrina cristiana son las enseñanzas de Jesús. Yo a veces me espanto, hermanos, me espanto porque yo aquí tengo la Biblia. Y la persona mejor se pone a ver un video. ¿Sí? Para que hable de la Biblia, teniendo un Dios tan cercano a ti, teniendo esa palabra, porque no es ella la preferida. Porque tememos que nos diga la verdad, porque no la entiendo. Si alguno es falto de sabiduría, vaya al centro de ciencias. ¿Qué dice? Pídala a Dios. Aleluya. Qué bonito es el mensaje de Dios. Qué grandioso, porque no está limitando a nadie. No estás haciendo accesión de personas. Tú no tienes para el camión, tú no tienes para pagar la universidad, y si tuvieras no vas a encontrar a Dios ahí. Entonces clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hermanos, el asistir a la iglesia, el buscar en la palabra de Dios, no es para pasar un tiempo perdido, es para tener un encuentro con el Padre, es para levantarnos, ir al Padre y decirle: Padre, ya no soy digno de ti, pero de ser llamado tu hijo, pero hazme como al último de tus siervos, sé tu jornalero, pero quiero estar a tu lado, quiero estar bajo tu cobertura, pero yo necesito esa bondad, yo necesito esa cobertura de lo alto. Para eso estamos aquí. Alabado sea el Señor. Entonces, encontramos ahí, vamos a leer de donde proviene Juan 1:1. Dice el libro de Juan, en el 1 dice: en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice en el 14, aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Quién es el que trajo la doctrina? Cristo. ¿Qué era Cristo? Por él, en Juan 1:1, el verbo, la palabra que estaba con Dios y era Dios. Y aquel verbo llegó el momento en que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús nos trajo el mensaje del cielo, hermanos. Jesús nos trajo un mensaje que ningún hombre nos podía dar, y le voy a comprobar por qué. Entonces, en Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Porque ustedes a lo mejor dicen, dijiste que el verbo, pero no se supo quién. No, fíjate muy bien, dice Jesús ya en palabras así, muy claras: salí del Padre y he venido al mundo. Tú puedes seguir leyendo. Y en el 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, las aceptaron, ya han conocido verdaderamente que salí de ti. Primeramente, hermano, la idea es: ¿de dónde proviene esa palabra? La Escritura me revela que Jesús era Dios y que Él se hizo carne, y que las palabras que allá se le dieron, lo que vio, Él lo trajo, y la gente, los discípulos recibieron esas palabras, y dice: y ellos creyeron que salí de ti. Aleluya. Miren, entonces la recibieron. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Usted lo puede ver en Apocalipsis 1:5 y en el 3:14. Esto dice el testigo fiel y verdadero. A ver, hermanos, ¿por qué vamos a hacer énfasis en que Jesús es el testigo fiel? Porque testigo es una persona que vio los acontecimientos, y el calificativo fiel se refiere que no altera nada de aquel contenido, que lo dice exactamente como sucedió, no se tuerce, no cambia la escena, dice lo que sucedió, porque eso es ser una persona que da un testimonio seguro. Entonces Jesús es el testigo fiel, y le voy a decir por qué, hermano, por qué es el testigo fiel. Dice la palabra en Juan 8:26: lo que he oído de Él, del Padre, esto hablo al mundo. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Jesús estaba en el mundo, pero Él hablaba del Padre y decía: la doctrina no es mía, sino del que me envió. Yo escuché, yo oí sus palabras. O sea, no es un más o menos, no es un rumor, no, yo estuve presente, yo escuché sus palabras cuando Él las dijo. Yo escuché. Por eso viene a dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque Él fue el que escuchó las palabras de Dios.
escuchó. Si estuviéramos aquí y alguien viniera después y dijera, bueno, ¿qué dijo el pastor? Usted puede ser un testigo. ¿Por qué? Porque yo escuché lo que el pastor nos dijo. Entonces usted puede dar testimonio de lo que yo dije. Pero otra cosa que allí encontramos en Jesús, en Juan 8:38, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Él oyó, pero él vio. Fíjense nada más que cosa tan preciosa Dios nos revela a nosotros por medio de Jesús. A ver, yo escuché sus palabras, pero yo vi las cosas. ¿Y de qué habló Jesús? Habló de salvación, de vida eterna y de condenación eterna. ¿Por qué razón? Porque Él las vio. No es una imaginación. Aquí el hombre puede imaginarse, puede ir con el pensamiento a las cosas. En un momento, fíjense muy bien, estaba en una congregación y era de participación. Yo creo que fui un poco, pues ahí no muy moderado, pero el que estaba presidiendo quería hacer a la iglesia entrar en una dinámica de avivamiento y dijo: imagínese a Jesús en un ambiente rosa, lleno de flores, lleno de ángeles, cierren los ojos, imagínense. Tuve que decir, hermanos, nuestro caminar con Cristo no es una imaginación, porque la imaginación parte de mí, es una fe a una revelación. Dios no puede estar solo en la imaginación de las personas. Dios tiene que ser concebido en la revelación, en lo que Él muestra de Él mismo. Sí, porque las emociones, nosotros tenemos un sistema muy emocional, pero las emociones pueden surgir hasta porque tengo hambre, tengo coraje, tengo pues alguna situación en mi cuerpo, tristeza, alegría, cualquier cosa me puede llenar de emoción. Pero el tener el mensaje, la revelación del Altísimo en mi vida me lleva a algo más profundo, a tener una relación con Él, a relacionarme, a poder caminar, a poder transitar como Él me indica. Porque de qué sirve que salgamos muy emocionados, pero no actuamos como Dios quiere. Y la doctrina es algo que nos lleva al propósito de Dios. La doctrina es algo que nos lleva a la voluntad de Dios. Miren, entonces, en este enfoque que le estamos dando, encontramos que Jesús dijo: yo he visto cerca de mi Padre lo que el Padre me ha mostrado. Aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Juan 6:46. Ninguno de los hombres de ningún tiempo vio a Dios como Jesús estuvo con Dios, como Jesús estuvo. Ninguno. Él nos revela, Él nos muestra lo que el Padre le mandó. Entonces, lo tercero es de dónde proviene o cómo actúa Jesús, es lo que el Padre me mandó. En Juan 12:49 y 50 dice: porque yo no he hablado de mi propia cuenta.
O sea, Jesús como hombre no fue a una universidad, no estuvo con los hombres longevos y conocedores rabinos de las cosas de su tiempo, porque él traía un mensaje no de este mundo. Él venía a auxiliar a este mundo. Tenía un mensaje de Dios, salí de Dios y he venido al mundo. Traigo un mensaje y ese mensaje se llama las buenas nuevas de salvación. Bueno, entonces Jesús dice: yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Entonces Jesús en su doctrina no dijo cosas de sí mismo, sino que dijo: el Padre me mandó y me dijo lo que he de decir y lo que de lo que he de hablar y de lo que he de decir, o decir y hablar. Hermanos, voy a poner, y dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. O sea, Él le mandó. Quiero solamente poner una ilustración, porque quiero que captemos. La enseñanza de Jesús es el contenido de vida que Dios enviaba al mundo. Pero esa enseñanza tenía que ser aplicada por un hombre llamado Jesús. A ver, entonces vamos a suponer que ¿quién quiere barbacoa? Bueno, entonces le digo, si la hermana Juana quiere barbacoa, le digo: hermana, tráigame, mire, estos ingredientes, todo, le pongo todos los ingredientes. Tráigame. ¿Me los trae? Ahí tenemos los ingredientes, pero ahora ¿cómo prepararlos? ¿Cómo llevarlos a la mesa? Entonces dice Jesús: el Padre me dio esta enseñanza y también me ordenó cómo se las dé. Amén. ¿Se acuerda que a algunos se les hizo muy dura? Y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque no encajaba a los anhelos del hombre, porque era palabra de vida, porque era palabra que invita al ser humano a un cambio radical, a un cambio profundo, a que deje que Dios vuelva esa alma y ese espíritu a un estado de restauración eterna. Pues no puede ser, porque nosotros a veces estamos conectados o sujetos a un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios. Hay hombres aquí, no, pero hay hombres que tienen 2, 3 mujeres y pues oyen la palabra de Dios muy buena, ellos hasta son bendecidos, pero no quieren dejar ese estilo de vida, no quieren sujetarse, porque las 3 se le hacen que es lo que componen su hombría, pero se le van a morir y se va a morir él también, y si no se arrepintió pues se va a perder. Entonces tiene que haber un razonamiento, tiene que haber un cambio. La palabra viene a decirnos: suelta lo que te está estorbando, suelta las cosas del pecado y mantente, agárrate, sostente en el Dios invisible, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tú vas a ser cambiado en otra persona. Para eso es la doctrina, para eso es el mensaje. Y Jesús dice: el Padre me mandó y me dijo que le dijera como se lo dijera, y sé, porque Él vio eso infinito, eso espiritual, que lo que Él me mandó es lo que garantiza, es lo que asegura la vida eterna. Sus mandamientos son vida eterna. Entonces, en vez de estar yo enredado en una corriente teológica, yo debo de estar abrazado de las palabras del Cristo de poder, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo que ascendió a los cielos,
distraernos, somos muy dados a irnos posesionados o ejerciendo sobre nosotros presión de los sentimientos. Pues no me siento bien. No, mijo, ¿cómo te vas a sentir bien? Quiero correr. Pues sí, usted quiere correr, pero de Dios no se va a esconder jamás. Alabado sea el Señor. ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá. Es un canto, yo lo estoy diciendo. Hermanos, entonces él dice eso. Vamos a pasar. Ya vimos la doctrina, salió de Dios. La palabra salió de Dios. La enseñanza salió de Dios. Jesús recibió esa doctrina, vino y nos la trajo y nos la enseñó en las palabras que están ahí. Ahora fíjese muy bien, hermano, que va a haber muchos tentados que vamos a desarrollar esa parte, a cambiar la doctrina, a corregir lo que dijo Jesús. No, hermano, es que la interpretación nos lleva a aflojar, a romper con la doctrina. Porque ya no significa lo que Jesús dijo, ya significa lo que yo estoy pensando. Es que yo puedo, en esta parte es cuando el hombre quiere adaptar la doctrina a sus ideas. Dios me tiene que bendecir porque Él me ama. No, si usted no obedece a Dios, usted no, para con Él no va. Es a donde vaya, pero con Él no. Vamos viendo, hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito de la doctrina? Aquí vamos a ver el impacto, lo que se buscó, lo que se propuso Dios hacer en la persona. Vamos, primero es salvación y vida eterna. El mensaje de salvación y vida eterna están muy señalados ahí en el Nuevo Testamento. Pero en Tito 2:14 dice, para redimirnos, o sea, el venir Cristo y morir en la cruz del Calvario. Pablo se le dice a Tito que es para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Quiere decir, empeñado en lo que el Señor le enseñó a hacer. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es como si, hermanos, se pasa un soldado toda la escuela militar, todo, y el soldado pues no hace nada, se pone a hacer las libros. Pues ¿de qué sirvió la doctrina, el adoctrinamiento? ¿De qué sirvió la preparación? Nosotros también tenemos que entender, Dios vino solamente a salvarnos. Es que es todo un paquete. La condición fatal era condenación eterna, entonces digo salvación, vida eterna. Pero tú tienes que ser un pueblo purificado, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y si ya eres capaz de hacer buenas obras, y si ya tienes la mente, si ya tienes el programa del cielo, ¿por qué no proceder así? Fíjese muy bien, para buenas obras, celoso, empleado. No necesita la persona. Aquí venimos a alimentarnos, aquí venimos a fortalecernos, aquí venimos a recibir palabra de Dios, pero debemos de salir a practicarlo. La semana es para vivirlo, la semana es para transformarnos. Esa enseñanza de la doctrina en una práctica de vida. ¿Qué quiere decir? Que la mentalidad de que a la siguiente semana vuelvo a la iglesia para que ya me quiten un poquito las cargas. No, hermanos, es que la
la finalidad es que usted se llevó la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no dejó que el enemigo se la quite. Esa palabra de Dios comienza a enriquecer su vida de un espíritu de salvación, y usted comienza a decir: pues es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me viene este problema, me viene este otro problema, pero Jesucristo es más poderoso que los problemas. Me amenazan, me amedrentan, pero Jesucristo me da valor. Pero Jesucristo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Es algo que traspasa, hermano, la vida cotidiana. Es algo que rompe los moldes de este mundo. Es algo que te transforma a la gloria del Altísimo. Es para ellos, hermano, para un pueblo suyo. Y vamos viendo que alguien dijo también que somos templo del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que seamos siervos de Cristo, que fíjese, siervo de Cristo tiene un señalamiento muy directo. O sea, yo debo de ser en esta vida un servidor de Cristo, discípulo suyo, seguidor, porque Jesús dijo: donde esté yo, estará también mi servidor. Yo, miren, hermanos queridos, yo entiendo que una célula donde nos pongamos obligaciones, vamos a decir, tú llevas esto, tú llevas esto, tú llevas esto, bueno, va a funcionar, pero nomás dejamos de presionar y se acaba, se baja. Pero cuando la persona lleva dentro la revolución, lleva dentro la motivación, lleva el fuego, es distinto. Es distinto, fíjese. Si pasas por las aguas, no van a ahogarte, no van a apagar esa llama del Espíritu. Cuando hubo una persecución muy fuerte en Jerusalén, cuando la iglesia apenas estaba queriendo despegar, hubo una persecución muy fuerte y los hermanos a huir, a escapar, se fueron a otros lugares. Ya no hubo reunión en Jerusalén, pero los hermanos iban sembrando el mensaje de la palabra de Dios. Los hermanos no callaban, los hermanos no se amedrentaban, los hermanos aprovechaban esa salida. ¿Para qué? Para anunciarles el Evangelio de Cristo, y se llenó todo aquel espacio de territorio del Evangelio de Jesús. Bendito Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de Dios, la obra de su palabra, de su doctrina, tiene que empezar a hacer efecto, tiene que iniciar en el oyente, tiene que iniciar en el que la recibe. Y usted se va ahí donde Jesús, parece que es Marcos o Lucas el que describe que Jesús fue a Gadara, y salieron un endemoniado. Y ese endemoniado estaba terriblemente desfigurado por su actitud y su actuar, y andaba desnudo y era muy violento, hasta las cadenas y grillos que les habían puesto se rompían. Pero llegó Jesús y hizo la obra, salieron los demonios y el hombre le decía: déjame estar contigo. Y Jesús le dijo: no, vete a tu tierra y a tu parentela, vete con tu familia, vete a tu lugar y cuéntales, testifica cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se enojó porque no había recibido una corbata y estar ahí cerca de Jesús. No, dice que él se fue y comenzó a publicar, él comenzó a sembrar, él comenzó a hacer la obra. Y yo te digo a ti, mi hermano,
bendito sea el Señor. Ya no eres la persona violenta, ya no eres la persona mala que ha pasado en tu vida, pues el poder de la palabra de Dios ha cambiado. ¿Cómo cambió a Saulo siendo un perseguidor? Cuando Cristo le habló, Saulo le dijo: ¿y qué quieres que haga? Y cuando fue a Jerusalén, a Damasco y se bautizó, comenzó a predicar el Evangelio, comenzó a hablar. La gente huía de él porque ya sabían que era muy violento, pero cuando llegó el mensaje de Dios comenzó la gente a confundirse. Dijo: ¿por qué pasó en Saulo? La palabra del Señor cambió su actitud, su manera de ser, su carácter. Aleluya, qué hermoso es saber lo que hace el Señor. Entonces el propósito es, hermano, que nosotros seamos templo, seamos siervos de Cristo y seamos un lugar donde el Espíritu de Dios more. Dice Efesios 2:21: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. Alguien a lo mejor no toma en cuenta eso. Le voy a hablar un poquito de los propósitos de Dios, por eso empieza su palabra. Se le envió a Moisés en el desierto y le dijo: hazte un santuario. Era un lugar para que se congregara la gente. Hazte una arca y todo un mobiliario. Y Dios le dijo cosa por cosa de lo que hiciera. Cuando ya le dijo: hazlo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Si fuera hoy en día, hubiera muchas ideas acertadas. Oye, es que Moisés, es que Jehová no quiso decir eso. Tú dices que tantos gramos de plata, no, a lo mejor vamos a hacer una cucharona más grande. No, le dijo el Señor: hazlo conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. La palabra de Dios vino a Moisés para traerle o para encargarle un ministerio, una obra. Hazle ese santuario, ese tabernáculo de reunión, y tienes que hacerlo de este material. Y eran diferentes materiales y estaba todo detallado: sus cortinas, sus corchetes para que se agarraran las cortinas, cómo se iban a trabar, sobre qué se deberían estar, el altar, el santuario santísimo, lugar santísimo, donde había solamente el arca de Moisés, un arca que iba a ser Moisés, y con el maná y las tablas de piedra y la vara de Aarón. E hizo Moisés todo conforme Jehová le mandó. Voy a ir a otro. Dice David, cuando quería hacer el templo, ya no pudo hacerlo él, entonces se lo encargó a Salomón y le dijo: hazlo conforme al caso, porque la palabra de Dios me dio ese diseño. La palabra de Dios me dio esos detalles, yo los comprendí. Y se los mandó: hazlo conforme, hazlo igual, como se te dice. Para decirte, Dios nos quiere con un modelo. Dios no nos quiere con la figura y las ideas que tenemos. Dios nos quiere con un modelo. Y ese modelo es el Hijo de Dios que va a estar en su presencia. Entonces tenemos que ser vaciados en su doctrina. La palabra es la que nos va a formar. Y en esa edificación del templo
si alguna pieza no iba perfecta, no entraba. Porque no se escuchó cuando se armó el templo, que era majestuoso, no se escuchó ni ruidito, porque las piezas se encajaban, llegaban y ensamblaban perfectamente. Porque era un propósito, porque eso representaba algo que está en el más allá. La palabra viene a trabajar en tu vida. Te puede parecer duro. Dios quiere que usted sea transformado, que el oyente sea transformado en otra persona. No con esas debilidades, no con esas flaquezas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Pablo era una persona muy echada para adelante, pero llegó el momento en que le dijo al Señor: quítame este problema, quítame este aguijón de Satanás, bástate mi gracia, Pablo, porque cuando tú eres débil, entonces es cuando eres fuerte. Aleluya. Porque nosotros andamos quizás quejándonos del problema, echa mano de Dios, entonces es cuando entra el poder de Dios, entonces es cuando dejas que Dios actúe en tu vida. Eres fuerte porque no es la fuerza del hombre, es la fuerza del Espíritu. Fíjese muy bien, Dios quiere vaciarnos en su doctrina para sacar esa perfección, para sacar seres pasados por el crisol, pasados por el fuego, que salgan limpios, que salgan con una forma que va a estar en la eternidad. Por eso le entiendo a Pablo que decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando una persona se prende, se ilusiona, se enamora de una causa, ya no vive para sí, vive para esa causa. Quiero decirle esto, que el riesgo que se corre en la implementación de la doctrina. La doctrina del Señor es lo que Dios mandó para que ella perfeccionara al hombre y fuera salvo. Pero los hombres han sido llevados, ¿sabe? Le voy a decir cuál es la definición de teología. Aquí en el mundo hay escuelas teológicas. ¿Y sabe qué son esas escuelas teológicas? ¿Qué significa eso? La teología significa estudiar a Dios, analizar a Dios. Eso es. Hay muchas corrientes teológicas, muchas, hermanos, y llevan un propósito. No me voy a meter muy profundo, nomás voy a decirle esto. Vamos a suponer que si hay un enfermo de cáncer, por decir algo, hay muchos, pero de cáncer, y entonces el médico especialista en la enfermedad le receta, le da un medicamento para corregir o eliminar ese cáncer, para que él se lo aplique, y él se pone a estudiar los componentes activos de la medicina. Él se pone a analizar qué es los componentes activos, qué son, de dónde vienen. El médico, ¿por qué es médico? ¿Dónde estudió?
¿Por qué tuvo la idea de decirme esto, de recetarme esto? No habría otra. Hermano, el paciente se va a morir estudiando la medicina. El hombre se ha puesto a estudiar a Dios en vez de hacer nuestro el llamado a la salvación, en vez de hacer nuestro la vida eterna. Dios nos manda una palabra para salvarnos de la situación y establecer escuelas para estudiar a Dios. Es como querer llegar a Dios por la Torre de Babel. Es algo imposible, porque el hombre tiene una mente finita y Dios es un Dios infinito. Pero nomás para decirle, hermano, esas corrientes, en vez de decirle, oiga, es que esta es la solución para vida eterna, esta es la solución y el cambio que debe de haber en su vida, decirle, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Yo leí, hermanos, algunos escritos de teólogos. Leí. Uno de ellos dice que Dios no es, que Dios no existe en este momento, que Él va a ser, pero que como que Dios está dormido, como que Dios está... Él va a llegar a ser. No, digo, amigos. El razonamiento que debemos de tener, ¿por qué tengo yo que creer lo que dice una persona, aunque esté muy estudiada, pero que va en contra de la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo no es que nosotros pasemos por una escuela y un proceso de purificación, pues si la sangre de Jesucristo nos purifica, el Espíritu Santo es fuego consumidor, es fuego purificador. Hermanos, entonces la palabra de Dios no nos lleva a eso, sino que cuando los hombres profesando ser sabios se hicieron necios, porque conociendo la grandeza de Dios por las revelaciones. Hoy dijo el salmista, cuando veo la luna y las estrellas, las obras que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre? Porque esas obras están llenas de majestuosidad, de ese brillo, de la gloria invisible de ese Dios eterno, que por medio de lo creado se hizo visible a los hombres. Como ellos no tuvieron en cuenta, no quisieron tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente distorsionada. Estudiar a Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le plació, le vio bien salvar. Dice, los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros a Cristo, ¿verdad? Entonces le pareció bien a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir la locura de la predicación? Que para esos sabios lo que creer en Dios así es una locura. Que Dios tiene que ser bien estudiado, que Dios tiene que ser bien razonado. Entonces el Señor llamó a todos los pobres, a aquellos que no tienen una posición solvente en la sociedad, a los débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Porque Dios abate al soberbio, pero Él da bondades, da misericordia a los humildes. Entonces ellos buscando una justicia
perfeccionarse en una justicia razonada, Dios perfeccionó a esos débiles por la fe. El que oye mis palabras y las hace, le diré a quién es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, los vientos y los ríos, y dieron con fuerza, con violencia en esa construcción, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, su palabra es potente, permanecerá por los siglos de los siglos.